y con audacia desarticular la base de esta trampa inmoral. Bien, este nuevo video de Soberano del cantante Clon. La trampa inmoral. Bien, no sé cómo quedó enfocado ahí, pero vamos a hablar qué es un contrato. Contrato. Bien, vamos a ver qué dice trato. Bien, el significado de... La palabra trato tiene un significado de tratado, ¿sí? Tratar, convenio, ponerse de acuerdo, y viene del latín tractus, que es arrastrado. ¿Sí? De ahí derivan contrato, tratado y también tratar. Entonces, si estamos en un sistema romano, de la ley romana, ¿a, a qué etimología le vamos a hacer caso? ¿A la indoeuropea o al latín? Y si en latín significa arrastrar, ¿hacia dónde? ¿Quién es el que arrastra? Entonces me veo en obligación porque la gente no logra entender a pensar. Pensar por ti mismo, con un 3 en rojo. O sea, 3 veces pensar. Pensar quién. ¿Quién es? Es la pregunta más importante. Él. ¿Quién es él? El que hace el trato o el contrato. ¿Quién es el beneficiario? Él, ellos, yo. ¿Sí? Entonces pensamos 3 veces cada una de las preguntas. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que dice el contrato? ¿Para qué se logra el contrato? ¿Por qué debería de firmar el contrato? ¿Por qué? ¿Cómo, cuándo y dónde tienen significancia? El lugar, dónde firmo, en qué momento. Y la segunda pregunta más importante es qué es lo que se nos oculta, qué es lo que no se nos dice. Y aquí ya todos sabemos que es un sistema inmoral. La ley es inmoral. La ley positiva está en oposición con la ley natural. Es decir que la típica, yo te pongo esto acá, si no le hago oposición se cae. Yo necesito oponerme para que esto quede ahí fijo. Este es mi sistema, que está entre la ley natural y la ley positiva. Entonces, si nosotros nos oponemos a la ley positiva, mantenemos el sistema. La ley positiva se opone a la ley natural, se mantiene el sistema. El sistema cambia, muta, pero siempre está en oposición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente ley natural. Ley positiva, fuera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos nulidar un contrato? Si hablamos del latín, nulidar es acabar. Y cuando decimos anular, para el latín la A es sin, es no. O sea, no nulidamos. Entonces acá hay muchas trampas con el lenguaje. ¿Qué acepción vamos a tener? ¿Qué ideología vamos a usar? La etimología, si es indoeuropea, si es del griego, si es romana, si es latín. ¿Sí? Entonces, básicamente, si estamos bajo ley romana, le hacemos caso a la etimología romana y del latín. Y el latín es la base del derecho, es como el diccionario jurídico, que no tiene nada que ver con el diccionario de la lengua española. En realidad es lengua castellana. Luego le cambiaron lengua española y ahora se llama idioma. Idioma no tiene nada que ver con lenguaje. Entonces, ¿cómo nos pervierten? Entonces, muchas veces yo hago uso de eso. Es decir, uso una palabra y le doy el significado que yo quiero. De lo otro que dice la RAE, la Real Academia Española. Bien, entonces, ¿cómo nosotros nulidamos el contrato? Primero entendamos que es un contrato, es un amarre. Vos cuando firmas algo, vos mismo te obligas a cumplir los términos y condiciones que dice el contrato. Términos es una cosa y condiciones es otra. Términos son en tiempo, plazo, el cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y lo otro, las obligaciones. La obligación es lo que vos te obligas. Cuando vos firmas un contrato, vos te obligas. Y si vos no cumplís, el otro te ayuda a que vos te obligas a ti mismo a cumplir el contrato. Entonces, uno, los contratos no pueden ser eternos, porque nada en este mundo es eterno.
sí o sí tienen que tener una fecha de vencimiento. Y 20 años son 2 vidas. 10 años es una vida. ¿Sí? Un contrato no puede ser mayor a 1 año, 2 años, cualquiera, incluido el de soberanía. Bien, otra condición del contrato es que todos los contratos anulan la voluntad del individuo. ¿Sí? Porque si a mí me hacen firmar algo, yo firmo este contrato, supongamos, ¿sí? Con todos estos términos y condiciones, y excepción y demás, yo solo me obligo a cumplir muchos de estos términos, aunque yo no esté conforme con todo y cada uno. Pero como tengo una necesidad, me obligo a cumplir hasta lo que yo no quiero a fines de resolver la necesidad. Entonces vemos por qué nos quieren pobres, nos quieren tontos, nos quieren ilusos. Todos los gobiernos, ¿por qué? Porque la necesidad tiene cara de hereje. Aunque hereje es una buena palabra. Pero nos tratan de decir que necesita de nosotros bajo nuestras condiciones. Nosotros cuando hacemos contratos con Telefónica, con Gas, con el municipio, con el gobierno, cada vez que votamos jamás ponemos nuestras condiciones. ¿Sí? Entonces, el contrato anula la voluntad del pueblo. Bien, entonces tenemos muchos tipos de contratos, pero el que quiero hablar ahora es lo básico. El contrato es inmoral, no es ético, es una estafa. Y eso nos ayuda, nos da el pie a nosotros a destruir y nulidar todos los contratos. Bien, entonces tenemos contratos vinculados y contratos secretos. O sea, no figura en ningún libro de historia, en ningún libro de contaduría, no está. Pero eso nosotros lo vemos en el hecho, ¿sí? En los hechos. Entonces acá siempre dice hacer las 3 preguntas que uno se debe responder usando el él, ellos, tú y el entorno en que nos relacionamos. Yo veo que mucha gente analiza las palabras, analiza la ley, analiza una constitución, pero no lo analiza dentro del contexto en el que estamos. Y el contexto en el que estamos es ley natural. Bien, yo ya dije, creo, que el contrato, el derecho, lo que hace el derecho es segmentar la ley natural. El derecho a la vida, por decirlo de alguna forma, te da todo el otro derecho, de libre albedrío, de libre protección, en fin. Pero ¿qué es lo que hacen? Primero ellos te separan, cuando te dan un derecho, es como que lo registran, ¿sí? Y solamente podés usar este derecho, los otros no. Como vos pedís que te reconozcan los otros derechos, hacen este derecho, lo dejan y te segmentan este otro, esta partecita. No te dan todo, te dan una probadita del derecho. Entonces, el derecho va segmentando la soberanía y la va condicionando cada vez más y más y más. Bien, ¿qué es un contrato vinculante? Es decir que nosotros hacemos un contrato social, ¿sí? Cada vez que vamos a votar en elecciones para que los representantes que nosotros estamos eligiendo tomen la administración de todos nuestros bienes del país a nombre nuestro. Pero sin embargo, la ley es un contrato, ¿sí? La ley te dice que vos podés reclamar siempre y cuando tengas 100.000 firmas de 100.000 testigos que quieren rebatir una ley. Pero siempre son los de arriba que dicen sí o no. O sea, tampoco vos podés negociar ese contrato. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros damos el voto y en ese contrato social que nosotros entendemos, solamente elegimos un representante para el pueblo, que ese debe ser lo mejor para el pueblo, para todo el país. Sin embargo, no entendemos que ese que nosotros elegimos define leyes, contrato de trabajo, contrato de patentes, contrato de soberanía, de restricciones, de lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, el contrato del voto, el hecho de que vos votes, vincula un montón de otros contratos que vos ni los conocés, ni yo, no los conozco casi ninguno. Son 80.000 leyes, cada ley un contrato. Bien, ahora, el contrato está respaldado ¿por qué? Por la ley. ¿Y qué es la ley? Te lo hago bien fácil. La ley es la orden de mando que da alguien al resto del pueblo. Para que te dé una cuenta, si yo soy un general,
le doy una orden a todo el batallón, al cuerpo de marina, a quien sea. Todos se levantan a las 6 de la mañana. Es una ley. Y todo se tiene que cumplir. Entonces está el teniente, el capitán, el cabo, el soldado raso, el ayudante, el limpiabota. Todo obedece la ley, que es la orden, el mandato que da el superior. Eso es lo que es la ley. Vos me venís con la Constitución, y la Constitución es una voz de mando, ¿sí?, que obliga a todos los que están por debajo a obedecer la Constitución. En el ejército, vos tenés tu libertades, ¿sí? Pero cuando hay guerra o hay entrenamiento, perdiste todas. Vos tenés que hacer lo que te dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos nosotros creemos que los militares tienen cierta educación, son re obedientes. Sí, señor, sí, señor. Chupo la bota, sí, señor. Calla, sin voluntad. ¿Sí? El premio es que no le dan castigo. Si vos desobedeces a un teniente general, uno que está por arriba tuyo, el castigo es feo. Si no lo desobedece, te dejan tranquilo, pero no hay premio, más allá del sueldo. Porque si vos fueras por sueldo, irías a cualquier otro trabajo, que no te someten tanto. Pero vemos que esa educación militar pasa a la escuela. Desde chico nos adoctrinan de forma militar. Estar sentado, aguantarse las 8 horas, vos en una guerra o en un comando, vos no podés ir a orinar cuando vos querés, tenés que pedir permiso, igual que en la escuela. Luego en los trabajos, a través de la ley de trabajo y demás, también te llevan un adoctrinamiento militar. Porque en el trabajo sabemos que el encargado es el que da las órdenes, y si no, le dice al dueño de la empresa, el dueño de la empresa te castiga. Es un sistema militar. Y también lo vemos en la sanidad. Médicos, enfermeros, todo, también tienen una educación militar. Ellos obedecen. Si vos al militar lo mandás a matar, a quemar una aldea, y si hay niños no importa, quemarlo igual, al sanitario te dice, vos haces eso, si se muere el paciente no importa. Y él obedece. El profesor obedece todo lo que dice la Secretaría de Educación. Es todo militar. ¿Se entiende? Los oficiales de tránsito, la policía. Ahora vemos que todos los políticos también son reobedientes. ¿Sí? Y tenés todo el mundo se está volviendo una doctrina militar. Es la militarización del mundo. Entonces vemos radares, radiofrecuencia, las antenas, a través del celular, computadoras que te escuchan, todo es un control militar. Entonces, cuando yo digo que nosotros, el ciudadano, somos el enemigo, ¿de quién? De los militares. De tu propio país, porque ellos tienen la orden de controlar a todo y cada uno de los ciudadanos como si fuera un prisionero de guerra. Porque eso, el nuevo orden, que estamos hablando, el mundial, el que está en la Agenda 2030 y demás, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que está diciendo? Campo de concentración. Todos van a ser controlados como si fueran criminales de guerra. Aquel que levante la voz, chao. O te meten en algún tipo de frecuencia, te quema el cerebro, chao. O, no, hacerle un test positivo. Ya sabes, terminás en la camilla y de la camilla al ataúd. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de una doctrina militar. Si nosotros queremos contrarrestar, no oponernos, si nosotros nos oponemos, mantenemos el sistema. Nosotros tenemos que estar ley natural. La ley natural que dice, cada uno se defiende. Te doy un ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros deslegitimar la autoridad militar? Nos están diciendo, nos están bombardeando por todos lados que vienen los ovnis, se encuentran ovnis. No, los ovnis no pueden invadir. Estamos en la militarización del espacio. ¿Para qué querés militarizar? O sea, vos militarizás una zona donde supuestamente puede llegar el enemigo. Si vos militarizás el espacio es porque el enemigo puede llegar del espacio. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, porque yo veo que los militares hacen esto.
En la televisión hay muchos ovnis, objetos voladores, muchas luces, que son de ellos, de los militares. El proyecto Blue Beam, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, mirá, si fallan los militares, yo quiero tener armas en mi casa, todo tipo de armas para defenderme de los extraterrestres. Es mi derecho a la legítima defensa. Derecho está mal dicho, pero es para que se entienda. ¿Sí? Es mi instinto natural de la autodefensa. Y si los militares fallan, el pueblo va a ser la segunda línea de defensa de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a exigir volver a armar al pueblo. Todo tipo de armas. Que los militares abran todas las patentes y nosotros usamos la arma de radiofrecuencia de todas. Control de dirección de los misiles, todo. ¿Se entiende? Los planos y de las máquinas que hacen las armas, ¿sí? Y los planos de las armas. Entonces nosotros cada uno en su casa tiene un taller, se hace un torno, le pide el amigo, que yo, fabricamos armas. ¿Por qué? Porque viene un extraterrestre. Hay que defenderse. El pueblo, o sea, todo el mundo va a estar unido en un solo y único ejército para dominar y controlar al civil, al ciudadano, al pueblo, porque eso es lo que quieren. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, no, yo quiero armas porque si vienen los extraterrestres y los militares no están, yo quiero tener mi arma, mi búnker, mi defensa, mi grupo, de 3 en 3 en 3 en 3, todo como si fuera una red. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con contrato? De la misma forma, sabemos que todo es mentira, que todos los contratos, ¿sí?, están basados en estafa, igual que la deuda externa de los países. Todos son estafa. Entonces, ¿qué es lo que hace vos, estafar al gobierno, al Estado, cuando no pagas tu multa? Ellos vienen, te arrestan, te hacen multa y te dicen, no, vos tenés que pagar todo lo que no has pagado, más daño y perjuicio que le ha hecho el Estado. Más todos los costos de la justicia, que son caros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ¿quién es el dueño de la deuda del país? No, una sociedad no, pero ¿quién es el que la maneja? Si vos me hablas del Banco Central, el Banco Central es una cosa, es un edificio, es algo así. Pero ¿quién lo maneja el Banco Central? Ah, el BPI. Bueno, el BPI, ¿quién lo maneja? Son seres vivos, como vos y yo, que son los que tienen el control del banco, de los ejércitos y demás. Bueno, yo quiero el responsable, el dueño de la deuda. ¿Quiénes son? Y de él lo enjuiciamos por estafa. Porque con sus intereses, sus políticas, digamos, ¿verdad? Todo es basado en estafa. Entonces, con eso, nosotros anulamos todo tipo de contrato, todo tipo de registro. Y volvemos al camino de la soberanía. Entonces, como en Clone, un soberano, un video oficial, que dura casi 3 minutos, ¿sí?, nos sirve de partida, no como un lema o una canción, pero sí para darnos cuenta que es toda una estafa. Y al demostrar la estafa, es decir que yo he votado a este para que haga esta cosa, termine de pagar la deuda, no para que asuma más deuda. Y ellos también decían, bueno, pero vos nunca manifestaron tu voluntad, vos nunca nos has dicho qué querías, qué no querías. Bueno, pero ¿qué acaso es estúpido? Yo no puedo gastar más dinero del que tengo. Y tampoco lo puedo endeudar a mi papá, a mi tío, a mi prima, a mi hermano y a mi hijo que no han nacido para tomar un préstamo. Y el que toma el préstamo, ¿sí?, que es todo un banquero, un súper inversionista, ¿cómo hace para dar más dinero de que te puede pagar? ¿A costa de qué? De la estafa. Si vos no podés pagar, me das tu soberanía, tus tierras, tu ejército, todo. Y en eso estamos. Así que no lo hago más larga. Video 80. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.